perdones de tu gracia. Gracias, Padre, por todas tus misericordias. Ahora te pedimos que vengas como Maestro y que por medio de tu Santo Espíritu nos enseñes y podamos sentarnos a tus pies para humildemente aprender. Te necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos al Instituto Bíblico Sion y a su curso Los Pactos. Bendito sea nuestro Dios. Para iniciar, quisiera rectificar dos errores que cometí el día de ayer en cuanto a citas. Y quisiera que ustedes tomen nota, porque me avisaron y era una cita incorrecta. La cita correcta es Hebreos, por favor, si lo anotan, capítulo 10, versos 38 y 39. Yo había dado Hebreos 6, pero es Hebreos 10. Y quisiera que tomen nota, por favor. Ese verso dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Y la otra corrección que quiero decir es que yo mencioné que eran 36 años en la construcción y son 46, ¿verdad? Después me quedé pensando ahí y no, perdón, me equivoqué, no son 36 sino 46. Así que quería mencionarlo para que no quedara eso inconcluso. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, el nuevo pacto de la gracia es el deseo del corazón de Dios. Y quisiera que comprendiéramos que en este nuevo pacto, cuya sangre es la sangre del Dios eterno hecho carne, nos va a dar la oportunidad a nosotros no solo de ser perdonados, Dios nos va a limpiar, Dios nos va a transformar. Hoy en día la iglesia de Jesucristo, debido a su infancia espiritual, debido a la ausencia de padres espirituales, no ha aprendido a vencer al mundo, ni al diablo, ni a la carne. Hay mucha carnalidad en la iglesia, hay mucho pecado en la iglesia. Y esto debido a que hay muchos predicadores, pero pocos salvadores, pocos maestros de justicia, pocos sacerdotes que expíen el pecado. Y eso vamos a estar platicando. Así que yo quiero decirte que Dios, a través del nuevo pacto, Él quiere llevarnos a la suprema expresión de la salvación, que es Cristo formado. No solamente la esperanza de gloria, sino la gloria, alcanzar esa medida del varón perfecto. Pero a través del nuevo pacto, el Señor no solo quiere que nosotros entremos al lugar santísimo y lleguemos a morar en Él, no, Él quiere que luchemos para que otros también puedan llegar a tener esa experiencia. Y Dios, a través de la sangre de Jesucristo, se hace posible que su pueblo reciba la gracia bendita de Dios para poder obedecer, para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Hermano, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús fue altísimo. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Hermanos, Él lo perdió todo.
Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Así que Dios le hizo a él pecado. Él fue separado de Dios. Él fue hecho maldición, Gálatas 3, 13 y 14, para que tú y yo podamos ser bendecidos. Pero esa bendición no solo es la vida de Dios, sino la vida en abundancia. Así que queremos desarrollar 8 aspectos del nuevo pacto, comprendiendo que el espíritu nuevo es la experiencia del nuevo nacimiento. Hermanos, en el antiguo pacto, el espíritu de Israel, del hombre, estaba muerto. ¿Se acuerdan Efesios 2:1? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que alguien estando vivo puede estar muerto? Porque está vivo en la carne, pero en su espíritu está muerto. Voy a decir una verdad que, aunque es fuerte, es una realidad. Todo aquel que nace en la carne no es hijo de Dios. Nacer en la carne nos hace criaturas de Dios. Pero cuando nosotros nacemos en la carne, tenemos el pecado heredado. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Cuando el pecado entró a través de Adán, Adán multiplicó el pecado, y todo ser humano recibe en su espíritu la muerte, es decir, tiene una naturaleza de ira. Está muerto, está separado de Dios. Por eso es que para entrar al nuevo pacto es necesario nacer de nuevo. Amén. Eso está en Juan capítulo 3, versos 3 y 5. ¿Se acuerdan? Nicodemo se le acerca y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no fuere con él. Y entonces el Señor le habla y le da una tremenda revelación. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Pero como Israel estaba bajo el pacto de la carne, miren qué tremendo, ¿en qué piensa Nicodemo? ¿Y cómo yo me voy a volver a meter al vientre de mi madre y voy a nacer? Pero Jesús venía como mensajero del nuevo pacto. Él no estaba hablando de la carne, él estaba hablando del espíritu. Entonces él le explica: mira, hay que nacer del agua y del espíritu para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. Así que Jesús le viene a explicar que para entrar al reino de Dios había que nacer de nuevo. Y ese es el espíritu nuevo. Aleluya. Ese es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero hermano, cuando alguien por la gracia de Dios nace de nuevo, Cristo no está completamente formado. Él solamente es la semilla. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que somos renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios? ¿Quién es la simiente incorruptible? Es Cristo. Entonces Cristo en nosotros, en los que nacimos de nuevo, se vuelve la esperanza de gloria. Mira, hermano, qué interesante. Quiero darte, a través de lo que estoy hablando, un panorama general de todos los 8 aspectos, para que luego después nos vayamos verso por verso para entenderlo y demostrarlo. Amén. Así que, mi amado hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre y lo engendra. Y esa naturaleza divina es colocada dentro de nosotros, pero debe de ser desarrollada para alcanzar la madurez. Amén. Así que el nuevo nacimiento es tener la naturaleza de Cristo en nosotros, pero eso solamente es el comienzo. Entonces viene el Señor y dice: no solo les daré espíritu nuevo, pondré mi espíritu. Aquí está hablando de otra experiencia, porque el nuevo nacimiento, anoten, lo voy a decir así para que lo escriban: el nuevo nacimiento es tener el Espíritu Santo en mí.
Pero cuando Dios está hablando de enviar su Espíritu, está hablando de enviar a su Espíritu sobre nosotros. Y a la experiencia de sobre nosotros se le llama bautismo en el Espíritu Santo y se evidencia con hablar en lenguas. Todo eso lo voy a demostrar en un momento. Entonces tú necesitas tener la naturaleza de Dios. Hermano, Jesucristo fue bien fuerte cuando les dijo a los fariseos: vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces el hombre necesita nacer de nuevo para ser hijo. Pero después de que es hijo, necesita el poder para que esa nueva criatura pueda crecer. Amén. Cuando habla la Biblia de cambiar el corazón de carne y quitar el corazón de piedra, está hablando de una transformación profunda, completa en ti. Él no solo quiere transformar tu espíritu. El hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. La obra completa del nuevo pacto, la obra completa de la gracia, es espíritu, alma y cuerpo irreprensibles, santo como Él es santo. Dios quiere que seamos uno con Él. Hermano, nunca vamos a ser dioses dignos de adoración. No, vamos a ser perfectos como Él en carácter. Amén. En pensamiento, no en divinidad. Él es el único Dios todopoderoso. Sin embargo, pero debe de haber un cambio en nuestra vida. No es cierto que nos dicen cómo se parece a su mamá, cómo se parece a su papá. Hermano, la meta no es parecerse ni al papá ni a la mamá, sino a Cristo. Que nos pase la del huevo, ¿verdad? Que nuestra naturaleza sea ese cascarón que al romperse sale una criatura diferente. Entonces, todo el nuevo pacto trata de eso, de transformar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus acciones. Y va a llegar el momento donde vas a recibir el poder. ¿Por qué la gente no obedece los mandamientos de Dios? ¿No han escuchado ustedes los pensamientos? Ay, es que es tan difícil santificarse, es tan difícil el evangelio. ¿Y no dice la Biblia: mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque para algunos le es fácil y para otros es una maravilla. Hermano, yo conozco personas que no andan: ay, Dios mío, no puedo pecar, la tentación. No, hermano. Yo conozco hombres de Dios que lo difícil es pecar. Ellos aman la justicia, ellos aman la santidad, ellos aman adorar porque algo pasó en sus vidas. Lo que pasa es que muchos no saben cómo crecer de experiencia en experiencia. Por favor, no lo voy a desarrollar, pero sí escríbanlo. Quiero mostrarles diferentes experiencias que ustedes y yo debemos llegar a tener, de tal manera que podamos ir creciendo con la ayuda del Todopoderoso en la perfección. Todas estas experiencias en el nombre de Jesús nos van a ayudar a obtener la plena salvación. Déjame ponértela y tú, con la ayuda del Todopoderoso, pídele al Señor experimentarlas. No te conformes solo con el nuevo nacimiento. Ahí anota el verso. Esa es una experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? Esa experiencia donde el Espíritu Santo entra en ti. Hermano, por favor, no se vayan a sentir mal por lo que voy a decir. Asegúrate en los regimientos, asegúrate en tu casa, asegúrate en la iglesia que la gente sea nacida de nuevo. Hay muchos creyentes que no son nacidos de nuevo, no son engendrados por el Espíritu. Tú debes de llevarlos a un encuentro con Dios y pedir que sean engendrados. Hermano, no es suficiente creer en Cristo para nacer de nuevo. Los demonios creen y también tiemblan. Juan 1:12 dice que hay que recibirle en el corazón. El verso 13 dice que hay que ser engendrados por Dios.
Hay gente que si tú le preguntas cuál voluntad es la voluntad que ellos practican, si hacen la voluntad de Dios o su propia voluntad, y son muchos cristianos que no están rendidos a Cristo. Entonces hay que llevarlos a esa experiencia. Ese es el nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es? ¿Saben qué significa ser bautizado en agua? El bautismo en agua, hermanos, es la sepultura del viejo hombre. Una persona que nace de nuevo es como que el viejo hombre lo enterramos para que se levante el nuevo hombre. Ese es el bautismo en agua. Después viene el bautismo con el Espíritu Santo, porque es el bautismo con el Espíritu Santo lo que te aviva los dones. Es el bautismo en el Espíritu Santo lo que te va a entrar a un nivel mayor de revelación y de entendimiento. Hermano, no menosprecio a ninguna iglesia, pero las iglesias que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, su énfasis es evangelismo, su énfasis es, hermanos, obras buenas, pero hay muy poco crecimiento espiritual, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo que los va a llevar a mayores dimensiones. Y son tremendos ganadores de almas, son tremendos para tener una comunión, pero no desarrollan a mayores niveles porque no tienen las herramientas necesarias, como lo voy a demostrar. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Luego está la experiencia de crucifixión. Hermano, tú necesitas llegar al punto donde tú seas una ofrenda y Dios te permita por gracia ofrecerte a morir por tu hermano. Si el carácter de Cristo se forma en ti, tú vas a querer padecer por los injustos para llevarlos a Dios. Hermanos, seamos honestos y examinémonos. ¿No es cierto que muchos de nosotros, incluido yo, no daríamos nuestra vida por los malvados? Te voy a hablar de dos hombres que llegaron a ser padres espirituales. Moisés. No le dijo Moisés al Señor Jesús, porque era el Señor Jesús: ráeme del libro, pero no los destruyas a ellos. Ahora mira Pablo, ¿verdad? Dice que él quisiera hacerse anatema, separado de Cristo, maldito, si con eso algunos de sus hermanos se salvaran. ¿Qué amor habían llegado a tener? Pero eso es lo que sucede. Cuando una persona crece en su relación con Dios y llega a ser un cordero, él quiere ofrecer su vida con los demás, para los demás. Pero el hermano mayor que guarda los mandamientos, a ese no le importa a su hermano. ¿No se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, por lo menos el hermano que viene arrepentido, ¿verdad? A Caín se le dijo: ¿dónde está tu hermano? No sé. Mentiroso, si lo acababa de matar. Hay personas que no le interesa a su prójimo, no le interesa a su hermano. ¿Por qué? No han crecido. Pero tú y yo debemos llevar a la gente a que llegue el día en que Dios la crucifique, porque yo no me puedo crucificar. Si yo me crucifico una mano, me puedo crucificar los pies, pero ¿y la otra? Me queda libre. Es una experiencia que Dios debe de hacer en ti. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a estudiar. Muchas personas no vencen el pecado porque no están crucificados. Su carne está bien viva. Bien viva. Tienen deseos, tienen pasiones, y ellos lo único que pueden hacer es amortiguar la carne, hacerle presión, porque si no, salta la carne. Aquellos cristianos que sienten que tienen que hacerle presión y tienen que estar en ayuno. Yo creo que hay que estar en ayuno, en oración, pero no para presionar la carne, sino para vivir en comunión con Dios. Pero si tú tienes que estar presionando para que la carne no se te levante, un día, hace muchos años, en ese tiempo yo tenía la costumbre de irme a orar de madrugada. Y se notaba cuando yo no había orado. Mi esposa un día me dijo: ¿verdad que hoy no fuiste a orar? ¿Cómo creen que se había dado cuenta? Hermano, cuando uno no entrega las cargas al Señor en oración, se las entrega a otro. Y uno con otro se descarga. Hermano, necesitamos pasar por procesos
donde Dios nos ayude a no tener que estar presionando, sino vencer de una vez por todas. Y eso es la crucifixión. Ahí lean cuando puedan ese verso de Romanos 6:6. Hermano, esa experiencia destruye el poder del pecado. Pero hay gente que no ha pasado por eso. Después está la circuncisión de los sentidos. Porque, hermano, necesitas que Dios meta cuchillo a tus oídos, a tu boca. ¿Cuántos cristianos son tan mal hablados? ¿No han oído ustedes a cristianos que todavía cuentan chistes rojos? Y que todavía bromean con mentiras. Y que tú no sabes si son cristianos o no cristianos por lo que hacen, por lo que hablan, por lo que miran, por lo que oyen. Incircuncisos de corazón, incircuncisos de ojos. Todavía usan sus ojos para alimentar el pecado porque la espada no los ha circuncidado. Todas estas experiencias deben de volverse reales en ti para que tú vayas y hagas esa obra con los demás. El nuevo pacto es el mensaje de gracia. De gracia recibiste, dad de gracias. Así que si Dios me circuncida a mí, entonces voy a tener la espada para que por su gracia yo te circuncide a ti. Toma un cuchillo afilado, se le dijo a Josué. Y Josué lo circuncidó en Gilgal. Claro, deben de amarte, porque si te miran con un cuchillo para rajarlos, solo si te aman se van a dejar. Y por eso es que debemos amarlos para poder hacer una profunda obra en sus corazones. No es un asunto de te voy a circuncidar. No es así. Es con mucho amor meter la espada y el cuchillo. Entonces la circuncisión habla de una obra profunda para no alimentar la carne y no utilizar nuestros miembros. ¿Se acuerdan que antes usábamos los miembros para injusticia? Hermano, todo lo que estoy diciendo es verso, pero necesito primero que lo entiendas y después lo vamos a leer. Amén. Antes usábamos nuestros miembros para la injusticia, ahora deben de ser presentados para la justicia. Estos ojos deben de estar en lo eterno. Estos ojos deben de poner la mira en las cosas de la tierra, donde no de la tierra, sino donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, no en lo temporal, sino en lo eterno. Estos oídos deben de buscar escuchar a Dios, y cada uno de mi ser debe de ocuparlo en las cosas celestiales y no de este mundo. Pero ¿qué pasa? Los cristianos miran más televisión, pasan más tiempo viendo partidos que estudiando la Biblia. No oran, no estudian, están tan carnales. Yo le molesto a los hermanos porque les digo, hermano, es fácil ver a un cristiano mundial. ¿Saben qué cristianos mundialistas? Ellos tienen un pie en el mundo y otro pie lo tienen en Cristo. Y según ellos nadie se va a dar cuenta. Y se les nota la carnalidad. Hay un hermano que me decía, no vayas a pensar, pastor, que a mí me gusta el fútbol y que el fútbol es un ídolo para mí. No pienses eso. ¿Y saben de qué es lo único que me hablaba cada vez que me miraba? De fútbol. ¿Y qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no estoy hablando que esto no, yo no voy a hablar de fútbol, yo no voy a hablar, no, me muerdo. No, hermano. Debe de ser un cambio natural, que llegue el día donde tú te levantes, bendito Jehová. Hermano, Dios debe hacer una obra profunda. Por muchos años practiqué deporte y todavía lo hago. Y un día, ya hace unos cuantos años, me desperté y lo primero que pensé es ir a jugar tenis. Ese es lo primero que se me vino a la mente, ir a jugar tenis. En ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Yo le dije, Señor, perdóname. Y le dije, ¿quieres que deje de jugar tenis? Y me dijo, no, pero que yo sea tu primer lugar, me dijo. Debe de haber, hermanos, un cuchillo que en mi corazón haga una obra donde Él sea el primer lugar, pero para eso hay que quitar muchas cosas incorrectas. Ya vamos a estudiarlo. De ahí viene el nacimiento en Sión. ¿Qué es el nacimiento en Sión?
El nacimiento en Sión es la experiencia, es la revelación, es la impartición cuando tú no solo entiendes que debes de ser la morada de Dios, tú no solo entiendes el nuevo camino, tú no solo, porque eso lo puedes entender de manera intelectual, sino que recibes la impartición de Dios en donde tú sabes que Dios lo va a hacer, no eres tú. Es Dios, hermano. Cuando yo escucho a alguien, porque generalmente cuando enseñamos la palabra de los altos niveles de Dios, yo me doy cuenta cuando hay personas que todavía no lo han entendido. Porque cuando empiezo a enseñar o empezamos a predicar que hay que ser como Cristo, que hay que desarrollar el fruto del Espíritu y que hay que ser uno con el Padre y con el Hijo, la gente dice: es muy difícil, no lo han entendido. Es difícil, es imposible. El hombre no lo puede hacer. Pero ellos están viendo en la carne igual que Israel. Son muy grandes los gigantes, nosotros parecemos como langostas. No han comprendido. Una persona que piensa que el camino del evangelio es difícil, no ha entendido que es la gracia de Dios quien lo va a hacer. Y cuando tú piensas que es muy difícil, déjame decirte, todavía eres un soberbio, porque estás pensando que tú lo vas a lograr. Porque si tú dices es difícil, es porque crees que probablemente no puedes. Pero aquel que sabe que no puede, aquel que sabe que necesita de Cristo, que me digan a mí: usted no puede nunca alcanzar el supremo llamamiento. Hermano, totalmente de acuerdo. Si a mí quien me va a ayudar es Cristo, yo quien voy a recibir es el poder de Dios. Entonces las personas que sienten que es demasiado elevado están dormidas en el mensaje que liberta, que salva, que sana, que cambia. Se puede dejar de amar el pecado, hermano. Se puede dejar de amar este mundo. Hace muchos años tuve una experiencia. Dios me dio una visión desde pequeño hasta el momento. Y en esa visión, en cada bendición yo me acercaba a tomarla. Y esa bendición me llevaba a otra bendición, como que si fuera un cuento. Yo estoy viendo la majestad de Dios, mi boca empieza a pronunciar estas palabras. Yo no las pensé, de mi boca salieron. Señor, no tienes que enamorarme más. Te amo por sobre todas las cosas. Yo te seguiré. Eso no se puede hacer a menos que Dios te visite y derrame su gracia. Experiencias profundas con Dios no se pueden obtener por capacidad o habilidad humana. Si Dios no nos visita, estamos perdidos. Si Dios no extiende su mano, no nos podemos librar de la lepra del pecado que hay todavía en nuestra mente y corazón. Entonces debes honrar que Él es el Dios de toda gracia. Debes comprender que Él va a glorificar su nombre, y tú y yo, siendo nada, nos va a levantar del polvo y del estiércol para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Y solo Él será glorificado, solo Él será honrado, porque tú y yo no tenemos el poder para obedecer. Es su gracia, es su poder. Tú dices: pero soy un miserable. Estoy de acuerdo, pero deja que el Dios Todopoderoso te levante del polvo y del estiércol y cumpla sus propósitos en ti. El nacimiento en Sión no es un conocimiento intelectual, hermano. Hay gente que dice: sí, yo sé que hay que ser como Cristo, pero eso no es para mí. Eso es como que alguien me diga: miren, yo soy aguacate, pero no quiere Dios que llegue a ser maduro. ¿Ustedes consideran que hay alguna fruta que Dios no quiere que llegue a ser madura? Hermano, no, lo que Dios sembró es para cosechar. Por favor, escucha eso. Lo que Dios sembró es para cosechar, para que alcance madurez. A mí me duele el corazón ver la tibieza de cristianos, porque están engañados, porque no le han enseñado visión, no les han enseñado los altos llamados. Solo les han enseñado a servir, y eso qué bueno.
Qué bueno que sirvan al prójimo, qué bueno que hayan hospitales, qué bueno, hermanos, que prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ¿quién va a cuidar a esos bebés? ¿Quién los va a llevar? ¿Sabes que John Wesley decía, no discipular a los recién convertidos es darle carne a Satanás? Porque un niño que no se cuida puede morirse. Y eso pasa también espiritualmente. Así que todas estas experiencias, por favor, óralas. Yo recuerdo cuando oraba Gálatas 4:19 y no entendía. Recuerdo cuando el Señor me puso a orar la Biblia, yo no entendía. Mi mamá pensaba que yo estaba rezando, porque yo oraba más o menos de esta forma. Padre, en el nombre de Jesús, dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza de tu vocación y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia entre los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos por la potencia de tu fortaleza. Estoy citando Efesios capítulo 1, versículos del 12, 13, 14 en adelante, 17. Y yo no entendía lo que oraba. Y oraba que Cristo se ha formado, a saber qué era eso. Pero un día Dios trajo entendimiento. Los maestros son atajos. Tal vez tú no entiendas estas experiencias, pero anótalas, estúdialas. Señor, ¿y es cierto lo que ese pastor dice? ¿Es cierto? Sumérgete en las escrituras. Hermano, mi intención en enseñarte todas estas cosas es que puedas asimilar los libros que vas a leer y que vas a estudiar. Con mi esposo hemos pasado años y años y años queriendo compartir y hacer las cosas simples para que se puedan entender. Así que yo espero que con estas verdades, tú al leer los libros le saques mayor provecho a lo que está escrito ahí. Y por último, morar en Sión. ¿Y qué significa morar en Sión? Esa, hermanos, ya es la experiencia de madurez. Cuando tú ya llegas a morar en Sión, hermano, es cuando ya llegaste por la gracia de Jesús a ser un padre espiritual. No significa que no te vas a equivocar, no significa que no vas a tener problemas. No, pero sí significa que el Señor ya ha hecho una obra en ti, en donde ya pasaste la cruz y eres un padre espiritual y el Señor te va a ayudar para que ayudes a otros. Aleluya. Oh, que el Señor nos ayude. Esas son las 8 experiencias que vamos a ver ahora con la ayuda del Todopoderoso, que hablan de la obra que Dios quiere hacer en el nuevo pacto. Ya hablemos el día de ayer de espíritu nuevo. Ahora nos toca pondré mi espíritu. Y cuando hablamos de mi espíritu, hablamos de la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Mis amados, la promesa para obedecer está ligada con el bautismo en el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es el espíritu nuevo, es mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Una persona que quiere aprender a obedecer la palabra de Dios necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, tú para obtener resultados bíblicos necesitas métodos bíblicos. Amén. Así es como funciona. A mí por eso me encanta la palabra de Dios. La voy a comparar con la matemática. La matemática es exacta. 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Y en los procesos, yo soy ingeniero en electrónica, en los procesos a mí me encantaba la física y la matemática. Y me gustaba mucho porque yo podía encontrar un error, porque las cosas son exactas. La palabra de Dios no falla, hermano, es exacta. Y si aquí dice que por medio de su espíritu vamos a obedecer, eso significa, miren qué lindo este verso, hermano. Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la gracia va a venir sobre ti, pero debes orar en lenguas, hermano. Debes de ser bautizado en el Espíritu y te va a transformar el corazón. No digo, hermano, que Dios no transforme a los que no hablan en lenguas. ¿Cómo no, hermanos? Dios es bueno, pero las excepciones se las voy a dejar a Dios. Yo te enseño la regla general. Amén. Voy a repetirlo. Las excepciones le corresponden a Dios. Pero mi parte es enseñarte la regla general. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, 105, Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Así que yo te voy a enseñar lo que dice la palabra para que sea lámpara, para que sea lumbrera. Amén. Entonces Dios te va a hacer apto para obedecer. No es una cosa de esfuerzo. Sí, yo sé que hay que esforzarse, pero en la gracia el esfuerzo no es por obedecer. Voy a repetirlo. En la gracia no es el esfuerzo por obedecer o por cambiar. En la gracia es el esfuerzo para orar, para estar con Él, para oír su palabra. Trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque a este señaló el Padre Dios. Esfuérzate, pero para buscar al Señor. Esfuérzate para estar en comunión. ¿Tienes un lugar secreto? Si no tienes un lugar secreto, por favor, encuéntralo. Con mucha vergüenza te digo, por muchos años, pasé muchas horas como pastor estudiando la palabra, pero no pasaba minutos con mi amado Señor en comunión. Aprendí a estudiar la palabra sin comunión. ¿Sabes qué significa comunión? Comunión no es, hermano, estar con el Señor para darle de comer a otro. Comunión es estar con el Señor para que Él te dé de comer a ti. ¿Cuántos pastores, hermanos, se ocupan de estudiar, pero solo para dar, y no toman tiempo para que el Espíritu Santo haga una obra profunda en ellos? Así que necesitamos que Dios nos ayude a pasar tiempo con Él. En fin, Él te va a transformar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Este es el Dios que amamos. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo a lo que voy a decir. Hay muchas cosas que solo las digo y las demuestro más adelante, pero las repito y las digo para que tú le entiendas. Hermano, el espíritu es la naturaleza. ¿De qué estás hecho? Los hijos del diablo están hechos de ira. Tienen una naturaleza de ira, de muerte, de amargura. ¿Sí? Los hijos de Dios están hechos de la naturaleza divina de Dios. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Bueno, eso es el Espíritu. ¿Pero qué es el alma? El alma tiene tres partes. El alma tiene inteligencia, que habla de pensamientos, sensibilidad, que habla de emociones, y voluntad, que habla de decisiones. Escucha, Dios tocará dos partes del alma, pero una no la va a tocar. Dios va a tocar los sentimientos, Dios va a tocar las emociones, Dios va a tocar el intelecto, pero hay una que no va a tocar. ¿Cuál es la parte del alma que Él no va a tocar? Él no va a tocar la voluntad. ¿Por qué? Porque Él no obliga a nadie. ¿Saben que hay personas que creen que es el Espíritu Santo cuando un espíritu viene y los controla? Eso no es de Dios, porque Dios no controla. Esas personas necesitan liberación, eso no es de Dios. Algún día vamos a ver el curso del Espíritu Santo. Pero esos que dicen que el Espíritu los toma, Dios no toma de esa manera, no es así. Dios no controla, Dios no manipula, Dios guía. Pero debido a la falta de entendimiento, la gente no sabe. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19.
A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto el camino de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú necesitas elegir. Pedro dice, vuestra elección debe ser firme, vuestra elección. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos ha dado para elegir, ya sea la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Así que en la gracia Él no va a controlarte. Por eso es que las personas nunca van a hablar en lenguas si están esperando que Dios los agarre y los controle y que Dios les mueva la lengua. No, así no es. Así no es. La gente está esperando experiencias y no son así, hermanos. Dios no es así. A ver, yo les pregunto algo. ¿Alguien de aquí el Espíritu Santo quiere que ore? ¿Y será que lo saca de la cama, lo lleva volando y lo pone de rodillas? Entonces tú dices, Dios quiere que ore. ¿Así es? No es cierto que el Espíritu Santo te levanta de madrugada muchas veces y te dice, hijo, ora. Y tú le dices, Señor, pero es muy temprano. Al amado, das el sueño. Y hasta le citamos Biblia para quedarnos dormidos un poco más de tiempo. Yo lo he hecho. Hermano, Él no va a tratar y no va a controlar tu voluntad. Tú debes de decidir. Pero Él pone el querer. Aleluya. Él va a poner el deseo, el hacer. Él te va a dar la habilidad. Pero quien tiene que decidir eres tú. Tú decides, Señor, entro por la puerta estrecha. Tú decides, Señor, yo quiero dejar de fornicar, ayúdame. Voy a leerte un verso que mi esposa encontró y que, ay, cómo me dolió, hermanos. ¿Aquí hay alguien que le guste la televisión todavía? No oí amenes, pero este verso me metió en problemas. Este verso fue un derechazo. Yo estaba en otro país y les digo, hermanos, si ustedes quieren seguir viendo televisión, tápense los oídos, porque después de este mensaje el Espíritu no los va a dejar tranquilos. Así que si tú quieres seguir viendo novelas, puedes taparte, no hay problema. Pero si lo oyes, yo oro que nunca más te vuelva a dejar el Espíritu tranquilo cuando vayas a pecar con tus ojos. Que el Espíritu te hable y te redarguya de pecado. Hermano, el alto llamado de morar en Sión tiene que ver con una consagración total. Voy a repetirlo. Llegó el día, espero que llegue el día donde tú entiendas que vivir para Cristo es una consagración total y consagres tus ojos. Job 31:1. No, creo que es 33:1. Hice pacto con mis ojos. Mira, por favor. 33:1. Esto es 31:1, si estaba bien. Ojo en esto, yo oro en el nombre de Jesús que llegue un día que así como Job 31:1. Job dice, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Siguiente verso. Mira pues lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo habría yo? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había de mirar a una virgen? Ojo, ¿qué galardón me daría de arriba el Todopoderoso? Aquellos que miran cosas incorrectas perderán a Cristo. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Por eso es que cuando alguien no entiende la gracia y no entiende que la gracia es el poder para vencer el pecado y solo les enseñan que es la gracia para recibir perdón, se van a quedar cortos en su eternidad. Porque no les enseñaron que había poder para vencer. Es necesario que un día hagas pacto con tus ojos, que no mires pornografía, que no pases el tiempo prendido en la televisión, sino en Dios, orando, estudiando. Mira, hermano, si tú eres un pastor militar y vas a ir al regimiento
a los batallones. ¿Tú crees que ellos van a ser libres si tú no eres libre? ¿Sabes que en un instituto bíblico estaban produciendo ateos? En un instituto bíblico. Y los que graduaban salían ateos. Entonces descubrieron que muchos de esos maestros eran ateos. Enseñas lo que sabes, produces lo que eres. Esa es la ley del Génesis. A mí me da risa los papás cuando, pues soy pastor, ¿verdad? Ya tengo más de 30 años de pastorear. Y a veces miran a sus hijos y dicen, ay, yo no sé a quién salió ese muchachito. Qué terrible es. Y le digo, a ti, solo que es un poco más aumentado. Porque los mangos dan mangos, las sandías dan sandías. El problema es que cuando viene la cosecha es mayor que la siembra. David tenía unas pocas mujeres, Salomón 1000. Así que si Dios no hace una obra contigo, tú vas a reproducir el pecado en aquellos que te escuchen, hermano. Así que mi oración es que entiendas las verdades del nuevo pacto, para que no solo Dios te perdone, sino te cambie, te transforme, y entonces pueda Dios obrar en ti y usarte para su honra y gloria. Aleluya. Así que, verso 1 nuevamente. Hice pacto con mis ojos. Bueno, entonces viene mi esposa y me dice, mira, encontré un verso, me dijo. Y yo, ¿cuál? ¿Cuántos quieren morar en Sión? ¿Sí? A ver, hermano, o dos cosas van a pasar: o el fuego consumidor nos destruye, o moramos con las llamas eternas. Aleluya. Amén. Leamos lo que dice Isaías, hermano. Isaías capítulo 33, versos 14 y 15. Aquí habla los requisitos para morar en Sión. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hermano, no está hablando de salvación, está hablando ¿de qué? De morar. ¿Verdad que hemos explicado eso? Ahora mira quién va a morar en Sión. 15. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus ojos, sus oídos, para no oír propuestas sanguinarias. Y mira el último, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y a mí que me encantaba ver un montón de muertes. Y a mí que me encantaba ver Miss Universo. Como alguien dijo, para disfrutar la creación de Dios. Sí, lujurioso político. Y yo sé porque yo de ahí vengo, hermano. Yo de ahí vengo. Yo vengo de alimentar mis ojos con la carne. Gracias a Dios, hermano, Dios tuvo misericordia de mí. Dios no me permitió pecar en la carne. Nunca cometí adulterio, fornicación y esas obras carnales. Dios me guardó. No porque en mí había poder, sino porque Él tuvo misericordia. Yo fui jugador desde pequeño. Y todo el equipo dijo, bueno, los que son hombres tienen que ir. Y me llevaron, hermanos, como oveja al matadero a un prostíbulo. Y estaba cerrado. Esa fue la única razón por la cual yo no pequé. Porque Dios no lo permitió. Pero me di cuenta que el pecado estaba en mi corazón. Me di cuenta que el pecado estaba en mi mente. Dios me dijo, tu corazón debe ser un huerto donde solo plantas que me den gloria. Y no tener un huerto como que es bonsáis,
Árboles chiquitos. ¿Cuánta gente tiene árboles chiquitos? Tal vez no adulteran, pero están albergando la idea, piensan en lo incorrecto. Tal vez no pequen por fuera, pero pecan por dentro. Yo sé lo que te estoy hablando, porque de ahí me sacó Dios. Yo sé lo que es el poder de la gracia. No te estoy predicando algo que aprendí. Es algo que por su misericordia no solo aprendí, lo viví. Por eso yo oro que tú le digas, Señor, pon el querer. Así que le digo, Dios mío, estoy en problemas. Me gusta la televisión, me encanta. Pero tú, dice la palabra de Dios, tienes el poder de producir el querer como el hacer. Si tú lo puedes hacer, hazlo en mí. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Tengo más de, no sé, 25 años, ya no sé cuánto, de que no me gusta ver televisión. Yo no tengo televisión en mi casa. No me gusta. Bueno, unas cosas no me gustan, otras a mi carne le encantan. Pero como me di cuenta que ya la violencia no me gustaba, yo dije, esto no le gusta a Dios. Hay otras que quizás yo feliz me sentaría en la carne. Pero dije, no, Señor, esto no me conviene. Si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo. Así que en mi casa yo no quiero tele. Así que, hermano, aquellos que han de estar en Sión, son muchas características. Una de ellas es cerrar sus ojos para no ver cosa mala. Oh, que el Señor nos ayude. Por favor, Ezequiel 36, 26 y 27. Hermano, haz la diferencia. Este es el problema. Si tú crees que no necesitas el bautismo en el Espíritu Santo, Satanás te va a engañar. Porque él sabe que si tú no lo recibes, no vas a recibir el poder y armas que te van a ayudar en tu caminata. Así que yo espero que se te caiga la venda de los ojos y empieces a buscar esa experiencia y a clamar y seas como David, una cosa he demandado, esa buscaré. Y mira cómo dice, en el verso 26 dice, os daré corazón nuevo. Esto está hablando de una renovación del alma y de mente. Anota eso, corazón nuevo es una renovación del alma y de mente. Pondré espíritu nuevo, eso es otra cosa. Una cosa es corazón nuevo y otra cosa es espíritu nuevo. ¿Qué es espíritu nuevo? Espíritu nuevo es la naturaleza de Cristo en el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esa es una obra que ya vamos a considerar. Os daré corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta promesa del espíritu se dice en Lucas 24, 49. Quiero que noten cuando Jesús habla de prometer el espíritu, cómo habla. Lucas 24, 49. No es el nuevo nacimiento, hermanos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuándo les dio Dios el poder a los apóstoles? ¿Cuándo? Les dice, esperen en Jerusalén. Yo me tengo que ir, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ser salvo no es recibir el poder. Ser salvo es ser sellado. Anota eso, porque vas a tener que explicarlo. Desde que creíste fuiste sellado. Eso es otra experiencia. Efesios capítulo 1. Cuando tú eres salvo, recibes el Espíritu Santo en ti, pero no sobre ti. Entonces les dice, esperen en Jerusalén. Hermano, yo vengo de una iglesia que predicaba cosas que no estaban en la Biblia. Predicaba cosas que alguien dijo. Y un día el Señor puso ya en mi corazón, si dice, lo creo. Si no lo dice, no lo creo.
¿Les parece eso una teología incorrecta? Hermano, ¿verdad que está bien? Hermano, si la Biblia lo dice, lo creo. Claro, ahora yo entiendo que hay diferentes pactos, yo entiendo eso, ¿verdad? Pero si está bajo el nuevo pacto, lo voy a creer. Por favor, escucha, estas son palabras de Jesús. Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ojo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién está diciendo? Jesús. No se vayan de Jerusalén, porque Jesús, hermanos, se les aparece después de la resurrección y les dice: quédense en Jerusalén, esperen la promesa. Y esa promesa se cumplió en Pentecostés. Entonces les dice: espérense, reciban la promesa, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan que he estado hablando y diciendo que la ley era el ministerio de la carne, pero que el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu? Ok. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Subrayen eso. El Espíritu Santo solo iba a venir si Él se va y lo manda. Aleluya. Es necesario que me vaya. ¿Y cuándo se fue Él? Está platicando en Hechos 1, termina de dar las últimas indicaciones y empieza a ascender a los cielos. Y le dicen los ángeles: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, como lo habéis visto ir, vendrá. Aleluya. Él tenía que irse. La promesa, para cumplirse, Él tenía que irse y luego mandarla. Sigamos leyendo. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo de convencer pecado, justicia y juicio iniciaba con la promesa. Ahí te lo está diciendo, hermano. Juan 14, 26. Por eso es que las personas que no tienen el Espíritu Santo sobre ellos tienen un ministerio limitado. No que Dios nos lo use. ¿Cómo no, hermano? Si Dios, con mucho respeto, con mucho respeto, a Dios no le da problema usarme, ni a mí ni a ti, si hasta los burros usa. Así que, hermano, no te sientas tan orgulloso por ser usado. Mejor agradecido, porque Él, a pesar de nosotros, nos toma en cuenta. Amén. Es su bondad. Nosotros, pueblo rebelde, nación insensata, lo vil y menospreciado, si estamos aquí, es porque Él es digno, hermanos, y nosotros inmerecedores de su favor y de su gracia, pero agradecidos por ser vasos de barro donde Él deposita su gloria. Aleluya. Juan 16, 13. Perdón, no leí el 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, porque es la promesa del Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ministerio de enseñanza incrementa cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Pero hay gente que dice: no, yo no lo necesito. Están engañados. Juan 16, 13. Es cierto, no se necesita para ser salvo, pero sí se necesita para ser enseñado. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo
te abre el campo a la revelación, te abre el campo al camino nuevo, te abre el campo a verdades maravillosas, porque Él quiere guiarte a toda la verdad. Y yo pregunto, ¿quién es la verdad? Pero Él no solo quiere que lo conozcas como Señor y Salvador, Él quiere que lo conozcas como verdad, como vida, como sacerdote, como rey, como apóstol, como maestro, como profeta y como cada una de tantas manifestaciones y nombres que tiene. Aleluya. Bendito Jesús. Amados, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo nacieron de nuevo los apóstoles? Porque a veces yo predico, hermanos, enseño, ¿verdad? Y si yo lo sé, ok, quiero oírlo. ¿Cuándo nacieron de nuevo los apóstoles? Ajá. ¿En Pentecostés? Lo siento, no. Ahí recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Eso no es nuevo nacimiento. Eso es bautismo en el Espíritu Santo. ¿En el ministerio de Jesús? No, tampoco. Jesús no había muerto. Hermano, los apóstoles no nacieron cuando anduvieron predicando el Evangelio, hermano. Con Cristo por lo menos. Y eso es lo que tú debes entender. Ellos no nacieron de nuevo en Pentecostés. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿A dónde nacieron de nuevo? Hermano, la promesa del Espíritu Santo no es el nuevo nacimiento. Por eso te he explicado. Una cosa es espíritu nuevo y otra cosa es mi espíritu. Ellos nacieron de nuevo cuando estaban encerrados y el Señor Jesús se les apareció. Leamos, hermano. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Juan 20, 21 y 22. ¿Se acuerdan que ellos por miedo estaban encerrados? Y teniendo las puertas cerradas, Jesús se les presenta y les dice: pasa a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Leámoslo pues, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. Ahí nacieron de nuevo. Hermano, aquí ellos no están recibiendo el poder, no. Él les dijo, ya se los enseñé, que para recibir el poder Él tenía que irse. Ellos tenían que ir a esperar la promesa en Jerusalén para luego ser investidos del poder de lo alto. Aquí Él les sopla. ¿Y por qué Él les sopla? Ah, porque puede haber un cuerpo muerto. ¿Se acuerdan Adán? Hermano, Adán ya estaba ahí el cuerpo, pero no respiraba, no tenía la vida de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Hermano, a mí me emociona todo esto. Exactamente lo mismo viene a ser ahora Jesucristo, el postrer Adán. Ahí estaban sus discípulos muertos en delitos y pecados. Su espíritu no tenía vida, pero el Cordero de Dios había pagado el precio. Era la hora de darles vida. Y se cumpliría: yo he venido para que tengan vida. Así que les dice: recibid el Espíritu Santo. Y ahí nacieron de nuevo. Aleluya. Ustedes no se emocionan, hombre. Aplaudamos al Señor, hermano.
Qué lindo, ¿verdad? Ahí ellos ya habían nacido de nuevo. Amén. Por eso, hermanos, no creas que una persona solo porque levanta la mano ya nace de nuevo. No. Yo sé que puede pasar ese milagro. Yo sé que puede pasar ese milagro. Pero a veces toma tiempo de que la persona escuche. Porque hay gente que cree en Cristo, pero no se rinde. Un predicador dice, miren, aquel que cree en Jesucristo y no se rinde, solamente ha llegado a nivel de demonios, de creer. Pero ¿cuántos saben ustedes que no solo hay que creer? No, hermano, no, hay que recibirle como Señor y Salvador. Hay que entregar nuestra vida en gratitud por su bondad. Yo entiendo que murió por mí, yo entiendo que resucitó por mí, pero Él no solo me ha mandado a creer en Él, sino también a amarle y a seguirle. Aleluya. Entonces tú debes entender estas verdades porque se las tienes que explicar al pueblo. El pueblo no sabe, hermanos. Está como aquel ciego. ¿Y quién te sanó? No sé. ¿Y es profeta? Pues mira, la realidad es que no sé. Yo digo que tal vez sí. ¿Y qué pasó? Y no se los he dicho ya tantas veces. Miren, se los voy a decir una vez más. Yo no sé, él hizo esto y esto, pero ¿saben qué? Si es profeta, no lo sé. Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que antes yo estaba ciego y ahora veo. Así está muchas veces la iglesia. No sabe ni qué le pasó. Solo está sana, bendecida, pero no sabe más. Por eso tú y yo, después de que han recibido a Cristo, necesitamos trabajar arduamente como el apóstol Pablo para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Pero no lo vas a hacer si solo tienes evangelismo. Y gloria a Dios por el evangelismo. Cada año procuro llevar almas para Cristo. Bendito Dios. No sé cuántas llevo este año, pero ahí vamos en el nombre de Jesús. Y predicamos y testificamos. Sí, pero gran comisión no solo es evangelismo. Hay que hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles a obedecer. Pero para eso necesitan a alguien que obedezca. Aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 9. ¿Qué clase de maestro debes de ser? Mira, aquí está, hermano. Lo que aprendisteis. Claro, hay que ser maestro. Lo que recibisteis, sí, la gente debe de escuchar y recibir tu enseñanza. Lo que oísteis, claro, debe ser predicado, enseñado. Pero mira la clave. Y visteis en mí, esto haced. ¿Para qué te ha puesto Dios como pastor? Para predicar. Lo lamento, no solo es predicar. Si no vives lo que predicas, tu ministerio no tiene autoridad. Solo eres un hablador del evangelio. No, hermano, vive lo que predicas. Y tú dices, pero pastor, tengo áreas que necesito cambiar. Yo también. Pero encontré la gracia y el nuevo pacto y hasta ahorita me ha transformado y me sigue transformando. Y no he llegado, pero sigo presionando. Pero necesitamos estas verdades. Entonces, hermano, si tú llegas a entender esto, dice, Señor, sí, yo ya soy salvo, pero me hace falta el bautismo en el Espíritu Santo. Así que persíguelo. Hermano, quiero contar brevemente. Vengo de una iglesia que no creía y en un montón de cosas. Te sorprenderías. Hasta decir aleluya en el culto era pecado. No se podía aplaudir, no se podía tocar instrumentos. Muy legalista. No creían echar fuera demonios, tampoco en el Espíritu Santo. Parecían testigos. Porque los testigos no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos creen que es el poder impersonal de Dios. Y esta iglesia sí creía. Así que yo no creía tampoco en el Espíritu Santo. Y no creía en nada de esas cosas. Pero, hermanos, Dios en su misericordia, un día me doy cuenta que había una persona que se le cambiaba la cara, se le figuraba, no creían en demonios. Y me di cuenta que sí habían endemoniados. Hermano,
¿Qué problema fue para mí leer en Marcos, capítulo 16, verso 17? Mira lo que dice Marcos, hermano. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hermano, yo empecé a echar fuera demonios sin ser bautizado en el Espíritu Santo. Sí, de milagro, hermano, de milagro. Yo cometí tantos errores. ¿Sabes cómo supe que no hay que cerrar los ojos para echar fuera demonios? Cuando un endemoniado me tiró un ladrillo, gracias, no me pegó. Pero cuando oigo el ladrillazo, hermano, dije, ay, no voy a volver a cerrar los ojos. Y yo aprendí, hermano, en la misericordia, porque yo no tuve maestros como ustedes tienen, hermano. Yo bendigo a Dios porque entiendo que van a tener una capellanía. Y mi oración es que les enseñen a echar fuera demonios, les enseñen a hacer todo lo que tienen que hacer como capellanes y como pastores militares. Porque uno se enfrenta a un montón de cosas y no sabe nada, hermano. Bueno, por lo menos yo, me faltaba mucho. Así que cuando miro ese verso, Señor, antes no echaba fuera demonios y ahora echo fuera demonios. ¿Quién me dice que el siguiente verso no es verdad? Hablarán en nuevas lenguas, pero a mí no me enseñaron eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con tu doctrina o con lo que la Biblia dice? ¿Qué vas a hacer? Es que así me enseñaron. ¿Y qué? No vas a aprender. Yo tuve que soltar mi doctrina cuando la parte que me enseñaron no encajaba con la palabra de Dios. Sé un odre nuevo, no un viejo odre. Porque el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, porque se va a romper. No te quedes con tu tradición. ¿No te enseñaron así? Aprende. ¿Sabes que para aprender hay que desaprender? Hermanos, yo cuántas veces no he cambiado las cosas incorrectas de mi doctrina. Cosas que no tenían apoyo bíblico, cosas que así decían. Hermano, a mí me pasó bien curioso, mi suegro, un hombre de Dios, bien lindo. Él me dice, ¿sabes qué? Me vas a hacer el primer tema, me dijo. Quiero que me busques en los evangelios cuántos hermanos, yo era católico, cuántos hermanos tuvo Jesús y cuántas hermanas. Y yo me leí los evangelios, y cuando me leo los evangelios encuentro que tenían 4 hermanos y las hermanas no se decía el número. Y yo le digo, y se me había olvidado que María era siempre virgen. Eso es lo que a uno le habían enseñado, ¿no es cierto? Y que no tuvo más hijos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó, hermano? Me tocó creer la Biblia. Hermano, yo vengo a un lugar donde no se aplaude. Ahora yo danzo, yo salto, yo grito y hago todo lo que la Biblia dice. Y me dice alguien, ¿y usted por qué salta? Me dijo. Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán. 3, Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios. ¿Y qué? Saltarán de alegría. Hermano, cuando Jesús le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, él hacía esto. Te alabo, esto se llama agallíao. Te alabo, lee la palabra de Dios. Jesús saltaba de gozo y alegría y decía, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños, porque así te agradó, Padre. Y él saltaba de gozo. Ok, no vas a saltar porque yo te respeto, hermano, pero estoy aquí para decirte lo que he aprendido. Yo no te digo que me creas. No estoy aquí para que cambies doctrina, pero sí para mostrarte lo que la Biblia dice y que tú juzgues. Y yo voy a ser limpio de tu vida. Porque si me trajo aquí Dios y no te hablo lo que no quieres oír, a mí me va a juzgar, hermano. Y yo no quiero nada que ver contigo en contra. Yo te voy a decir lo que el Señor me ha enseñado, aunque te enojes conmigo. Hermanos, somos una institución.
No decimos tener toda la verdad. No, hermano, la verdad es Cristo, hermano. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a mí esta palabra me transformó. Aquí vencí el pecado, hermano. Aquí aprendí a morir en la cruz, hermano. ¿Sabes? Yo estaba en otra nación y alguien llorando me decía, yo sabía esa palabra, pero no la vivía, me dijo. ¿Qué quieres? ¿Saber la Biblia o vivirla? Así que, hermano, no me creas, por favor, no me creas, pero escúchame. Y si te estás durmiendo, levántate, hermano. A mí no me da problema que andes caminando. De veras, no me da problema. Yo estaba enseñando, a veces tomaba 10, 12 horas para ir a otro país. Me gusta enseñar. Y me tomo el tiempo, hermano, para enseñar y enseñar y enseñar. Estoy en otro país y había una niña que se la pasaba corriendo, hermano, ¿sí? En toda la reunión. Y era una niña que quizás 3, 4 años. Y después le decía a los papás, hermano, de cosas que yo había hablado. Así que si esa niña aprendió algo corriendo, algo se te va a quedar, hermano. Así que si te estás durmiendo, levántate, hermano, levántate, despierta, porque si no entiendes, te va a robar la palabra el diablo y vas a seguir siendo el mismo carnal de siempre. Tú te dices pastor militar y no vives en santidad. Te estoy hablando porque yo he hecho eso. Por eso te hablo con propiedad, porque sé lo que te estoy diciendo. Pero Dios me sacó de esa miseria. Dios me sacó de ese lodo cenagoso. Y ahora simplemente soy deudor. Porque Dios es un Dios que transforma, que salva, que cambia. Pero debes entender el mensaje de la gracia. Claro que es un favor divino, pero sí es un poder capacitador de Dios. Aleluya. Bueno, terminemos solo mencionando estas cuestiones del Espíritu Santo, porque hay mucho material, hermano. Y solo algunas cosas las he mencionado. Y ahí están los versos para que tú las estudies. Ahí están las citas. Si tú deseas, con mucho gusto te doy mi bosquejo y mi presentación, porque mi anhelo es que tengas herramientas para poder enseñar. Claro, primero vivir, ¿verdad? Pero también enseñar. Llegó el día, hermanos, donde le dije, Señor, si tú quieres que yo hable en lenguas, enséñame por favor. Hablé con la iglesia, recién casado empecé a pastorear allá por 1988 y le dije, hermanos, aquí dice que hay que hablar en lenguas. Y yo todavía le dije, Señor, si hay que temblar, yo tiemblo, pero enséñame. Y no, hermano, me di cuenta que mucho de eso era carnalidad, infantilidades que la gente no sabía, no había sido enseñada, no había sido instruida. Estoy, hermanos, allá por la Echadura, ustedes conocen. Y cuando voy a orar por una ancianita para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo, empieza la ancianita a temblar. Y le digo yo, y no había ni orado, a ponerle la mano iba cuando empieza a temblar. Y le digo, hermana, hermana, sí, hermano. Le digo, ¿por qué tiembla? Y me dice, es que así le hace el pastor, me dijo. ¿No tengo que temblar? No, hermana, le digo. ¿Sabe que ese es un problema? Querer imitar manifestaciones del Espíritu. ¿No han visto pastores que cuando oran hasta empujan a la gente? Y creen que tienen el poder de Dios. Y hermanos le hacen y no se resista al Espíritu. Así no es el poder de Dios. Yo sé que Dios puede obrar, pero no lo empujes tú. Que sea Dios. He caído bajo el poder, pero la mayoría de veces me han empujado, hermano. Hay gente que van a orar por ella y hasta mira para atrás si hay alguien, ¿verdad? No, como la iglesia necesita aprender lo verdadero y no andar imitando manifestaciones, pero alguien les tiene que enseñar. Hay gente que cree que es el Espíritu y empieza a hacerle como serpiente. Y como los hermanos pentecostales le han metido miedo a la gente, si blasfema con el Espíritu Santo no tiene perdón, ahí la dejan y anda como culebra. Y es un demonio, hay que echarlo fuera. Llego a otro país y había alguien que por el Espíritu, según ella,
¿Saben qué hacía? Aullaba y se ponía ¡au! Y ella decía que era el espíritu, pero era un espíritu religioso. Dios lo echó fuera, gracias a Dios. Así que necesitamos tener entendimiento. ¿Pero por qué la gente no tiene tanto entendimiento? Falta el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Están niños? No todos son niños, pues, pero falta las revelaciones. Falta que Dios te eleve a otro nivel. Así que, ¿a qué es comparado el bautismo en el Espíritu Santo? Número 1, a un aventador que separa la paja del grano. Cuando Jesús habló del bautismo en el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista hablaron, ahí lo leen ustedes, porque Juan dice, miren, yo los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, el aventador está en su mano, porque separa la paja del trigo. Cuando alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo y empieza a orar, Dios va a remover inmundicia para librarlo. Así que el Espíritu Santo no se da a los que son perfectos, pero sí para ser perfeccionados. Aleluya. Es un bautismo de fuego para que queme inmundicia. Es un bautismo donde Dios manda convicción de pecado. Se compara con un descanso y un refresco. Ahí lo lee en Isaías. Porque, hermano, cuando uno no sabe qué hacer, uno ora y el Espíritu gime y uno entra en reposo al haber entregado una carga que uno ni siquiera sabía cómo pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles. El bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Si una persona no habla en lenguas, hermano, no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no tengo tiempo para verlo. Pero lee. Cuando Dios dijo que iban a ser bautizados, hablaban en lenguas. Recibieron el Espíritu cuando creyeron, sin ni siquiera sabemos del Espíritu Santo. Los bautizan en el nombre de Jesús. Pablo ora y reciben el Espíritu sobre ellos y son bautizados en el Espíritu y hablan en lenguas. Si una persona no habla en lenguas, no tiene el bautismo en el Espíritu. No estoy diciendo que no es salvo, es templo del Espíritu Santo, pero no he bautizado. Para ser bautizado en el Espíritu Santo, debe de hablar en lenguas. Y yo no estoy hablando de solo decir rap. No, es un lenguaje. Y con días katajanda barakia tarele becoya oriandete el arabasotoro brokoskia dabas y anana. No es repetir palabras, es un lenguaje. Y eso lo hace Dios. Aleluya. Se evidencia con los dones sobrenaturales. Hermano, cuando tú empiezas a hablar en lenguas, entra en lo sobrenatural. Yo estaba en un restaurante, no conocía a esta muchacha, se me acerca y me dice, ¿verdad que usted es un pastor y me dijo un lugar de aquí del país? Yo le dije, no, te equivocas. Y en eso me le quedo viendo y le digo, tú le dijiste al Señor esto y esto y esto, y el Señor te dice esto y esto y esto. Y la mujer empieza a gritar, ¡ah! Yo casi gritaba con ella también. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Como a mí no me enseñaron, hermano, yo ya me sentía brujo, fíjense. Porque la gente pasaba oración y yo sabía lo que estaba pensando. Y de repente le decía, ¿por qué piensas en tu corazón esto? El Señor te dice esto. Yo no sabía que eso era palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Yo no sabía que el bautismo en el Espíritu Santo agita los dones y hacen que estos salgan a la luz para que hagas la obra del Evangelio. Todo esto yo no lo había experimentado sino hasta después del bautismo en el Espíritu Santo. Así que me dice una hermana, pastor, por favor, ¿puede hablar con mi mamá? Voy donde su mamá, hermano, y cuando estoy ahí con ella para testificarle de Cristo, me dice el Espíritu Santo, está enferma y mañana la van a operar. Y le digo yo, tú estás enferma y mañana te van a operar. Y ella empieza a llorar y me dice el Señor, ora por ella que yo la sano. Y la sana, hermanos. El poder de Dios entra en esta mujer y yo estoy ahí, ya no sé qué hacer. Yo le iba a hablar de Jesús, pero ya no pude hablarle de Jesús porque estaba llorando, compungida. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Me dice, dile si quiere entregar su vida a mí. Le pregunté y entregó su vida a Jesucristo. Necesitas las herramientas de Dios. No es con poder humano, es unción de Dios, es poder, es dunamis. No estoy diciendo, por favor, que Dios no hace milagros por otro lado, hermano, no. Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Si Él quiere matar a 1000 filisteos con una quijada de burro, lo hace.
Si Él quiere destruir pueblos con 300 solo por tocar cántaros, lo hace. Si Él quiere destruir ejércitos enemigos solo por cantar, qué grande es su misericordia y que se maten los unos a los otros, lo hace. Dios hace lo que quiere, pero mi parte es enseñarte lo que la Biblia dice, porque nos ha mandado a ordenar nuestros pasos con su palabra. Así que vas a tener dones de sanidad, profecía, se te va a dar autoridad sobre demonios, vas a echarlos fuera. Hay un poder que va a venir para testificar y vas a tener un mayor entendimiento de los misterios de Dios. Si el Señor lo permite y todavía tú no hablas en lenguas, vamos a orar para que al final puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si ya hablas, que puedas recibir un nuevo fuego y que se desarrolle. Pero tú debes de querer, nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Vamos a ver si podemos dejar unos minutos antes de finalizar en la última clase. Pero si no hubiera tiempo, ¿cuáles son las dos formas para recibir el Espíritu Santo? Número 1, ¿se acuerdan que esperaron en Jerusalén? Ora a Dios y espera. Señor, bautízame por favor, bautízame. En mi caso no lo recibí en ningún lugar. El Señor tuvo misericordia de mí. Yo fui bautizado en el Espíritu en mi casa después de leer un libro. Simplemente me dijo que lo pidiera y Él me bautizó con su Espíritu. Así que una es pídele, pero si no, que oren por ti, que los siervos de Dios impongan sus manos. Hermano, yo he visto jovencitos ministrados del bautismo del Espíritu Santo. Recuerden, somos ministros competentes del nuevo pacto. Pero tú debes de vivir primero esa realidad y tendrás autoridad para hacer lo que Dios ha mandado. Aleluya. Rápidamente, lo van a tener en mi material. La diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas es muy simple. Hablar en lenguas no es uno de los dones de 1 Corintios 12:7. Hablar en lenguas es para todos los creyentes. ¿Se acuerdan Marcos 16:17? Es una señal para los que creen. Las lenguas son dadas para tener comunión con Dios. Por eso es que todos pueden hablar en lenguas, todos. Pero el don de lenguas no lo tienen todos. Ese don es para edificar a la iglesia. Entonces es diferente. Hay unas lenguas que Dios da para tu comunión, tu tiempo de oración, de alabanza. Esa la tienen todos. Hermanos, cuando alguien es chinito, es gran cosa que hable mandarín. Ustedes creen que dicen, qué chinito más inteligente, habla chino. ¿Por qué habla chino, hermano? ¿Por qué habla mandarín? Ahí nació. ¿Ustedes creen que los franceses son inteligentes por hablar francés? ¿Y ustedes por qué creen que hablan en español? Porque nacieron en un país donde se habla español. Hermano, para nosotros, los que no hablan son mudos. ¿No es cierto? ¿Y puede sanar Dios a los mudos? Sí, hermano. Dios puede sanar a los mudos, dar vista a los ciegos. Hermano, pero debes de creer que el bautismo en el Espíritu Santo es para hoy. La gente dice, no, eso ya pasó, era para los apóstoles. No, está vigente y tú y yo lo necesitamos. Ahí están todos los versos donde se habla la diferencia de hablar en lenguas y el don de lenguas, que es para edificar. Pero, hermano, esto es bien interesante. La Biblia dice que cuando uno habla en lenguas, el espíritu ora y el entendimiento es sin fruto. Tú no vas a entender, hermano, lo que hablas en lenguas. Se puede pedir interpretación, pero tú no vas a entender. Pero ha sido dado para que tú le hables a Dios en el idioma de Él. Aleluya. Entonces la diferencia, el hablar en lenguas como creyente es para mi comunión, es un lenguaje de oración, de alabanza. Pero el don de lenguas para la iglesia es para que la iglesia se edifique o prediques el evangelio en otro idioma que tú no sabes. Ese es el don de lenguas. Le predicas en portugués y tú no hablas portugués, pero a los brasileños les predicas porque tienes ese don. Aleluya. Bendito Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a cerrar con una pequeña oración.
Son muchas cosas las que hemos visto, pero en el nombre de Jesús el Señor nos va a ayudar. Yo por favor les pido, para este receso que estén orando, porque en la segunda parte que vamos a terminar, vamos a enseñar cómo ser libres de pecados y de ataduras que la gente no puede dejar. Hay personas que están atados a pornografía, vicios, masturbación, adulterio, fornicación, y no pueden dejar de pecar. Y a nadie se lo cuentan, a nadie se lo dicen, pero ellos están atados. Y con la ayuda del Señor, por el poder de la gracia bendita de Dios y el nuevo pacto, vamos a estudiar cómo ser libres. Y yo oro en el nombre de Jesús que tú te vuelvas un salvador y un libertador. Oro en el nombre de Jesús que tú puedas ser uno de los que este mensaje del nuevo pacto se haga carne y te vuelvas un rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Claro, yo sé, no vamos a salir reyes y sacerdotes a salir después del curso, no, se toma tiempo. Pero si tú prosigues la visión, aquel que comenzó la obra será fiel en terminarla. Así que por favor, mientras te estés tomando tu cafecito, está orando por favor, para que en la segunda parte puedas recibir gracia y entendimiento y sobre todo una impartición para que entiendas cómo ayudar a otros para que sean libres de pecado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por este grupo de pastores militares y por todos los que han venido a escuchar tu palabra. Ahora yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas experimentar tus misericordias, tus bondades. Ayúdanos, Señor, a vivir este mensaje. No solo queremos tener un cambio intelectual, necesitamos un proceso genuino, una transformación genuina, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, y a todos los que están viendo este mensaje. Y danos ese poder y cada promesa del nuevo pacto, ayúdanos a experimentarla. Y a ti te daremos la honra, a ti te daremos la gloria. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que al venir, tú puedas abrirnos los ojos y recibamos esa impartición para ser salvadores y ayudar a aquellos que están en iniquidad y no pueden dejar de pecar, para enseñar claramente qué es lo que tienen que hacer. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Regresamos en unos minutos.